Hola a todos. Bueno, aquí estamos un día más, ¿no? Con el confinamiento. Hoy, como indica el título, me gustaría hablar sobre la eterna lucha entre el capitalismo y entre, digamos, el socialismo, ¿no? O lo que sería lo mismo entre lo privado y lo público. Todo eso viene a colación de que aquí en España se ha abierto una polémica muy interesante, porque ya sabéis que en el gobierno español tenemos incrustado ahí, bueno, muchísimas tendencias, pero una que destaca, que es la de Podemos, ¿no? Que es con el Pablo Iglesias, que es digamos, una especie de izquierda postmoderna radical, por definirlo de algún modo, que yo con lo de izquierda casi lo borraría. Digamos que es un partido postmoderno radical, vamos a dejarlo ahí, que propone cosas, digamos, pues como una renta mínima básica, ¿vale? Una renta vital, no sé si acotada en el tiempo o ya para siempre, cosas por el estilo, ¿no? Y hace mucho tiempo que la izquierda, digamos, o las tendencias antiguas, la antigua izquierda, ahora posmoderna, digamos, plantea cosas por el estilo. Y claro, eso abre un debate, ¿no? El gran debate entre capitalismo, entre, digamos, el socialismo, entre público y privado, en el sentido de que digamos, hace tiempo que el mundo se debate, y muy precisamente desde la famosa crisis del 2008, de las subprimes y todo eso, ¿no? La crisis financiera que hemos tenido desde el 2008 aproximadamente, ha durado hasta el 2012, por ahí, ¿no? Que a partir del 2012 hubo una cierta recuperación, ¿no? Hasta ahora, que otra vez hay un parón brutal por el tema del coronavirus. Y entonces, claro, digamos que se abrió un debate que a lo largo de los 10 últimos años no ha parado, porque no se ha dilucidado, digamos, bien qué dirección ir o tirar, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es un poco sobre si hay que la globalización pararla o reducirla, al mismo tiempo si una globalización es necesaria o es inevitable, pero cómo, en qué plan, luego, digamos, a nivel, digamos, de cómo enfocar la sociedad, si hacerla más comunitaria o todavía apostar más por lo privado, el individualismo. Luego se lían en los debates intelectuales y periodísticos o periódico intelectualoides, digamos, sobre, digamos, diferentes tendencias dentro de cada grupo también, porque, digamos, dentro de los liberales, por decirlo de alguna forma, tienes también los liberales, digamos, que abogan por un liberalismo más anglosajón, digamos, más calvinista, más protestante, ¿no? Más al estilo anglosajón, que es el que domina. Y entonces en los países del sur tenemos una gente, como el César Vidal, por ejemplo, que vive incluso en Florida, ¿no? Que abogan, digamos, porque digamos, anglosajonice, digamos, España, Portugal o Italia o Francia, ¿no? Y tenemos una tendencia, una corriente, digamos, que aboga, pues, por un liberalismo ad hoc, digamos, ¿no? Más nuestro, un liberalismo que sería, pues, a nuestro estilo, ¿no? Adaptado a nuestro estilo, es decir, pues un liberalismo como el que practica el PP o el que practica, digamos, casi todas las derechas en Europa cuando han cogido el poder, que es un poco el liberalismo, el capitalismo de amiguetes, ¿no? El capitalismo de amiguetes, que es el que sabemos hacer bien aquí en la Europa del Sur, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna forma. Es un poco ese capitalismo, pues, que realmente, pues, en vez de promocionar o que llegue realmente un poco en plan más darwiniano, digamos, el mejor al poder o el mejor a hacer dinero, pues llega un poco el que tiene más contactos, el que tiene más enchufes, el que sabe moverse entre los políticos y sabe, digamos, pillar dinero público y transformarlo en privado, ¿no? Por decirlo de alguna forma al final, ¿no? Si lo resumimos así muy rápido, ¿no? Es un poco el capitalismo que por desgracia, ¿no? Digamos, de alguna forma, pues ha triunfado más aquí. Que de luego, digamos, tiene una cara más humana porque, digamos, es un capitalismo que al final siempre es más social, porque como siempre está relacionado, digamos, de alguna forma con lo público,
en la medida que necesita siempre apoyos políticos para desarrollarse, pues de alguna forma no es un capitalismo tan salvaje, digamos, tan despiadado, tan frío como el anglosajón. Bueno, quizás la parte buena que tenga, ¿no? Porque como son los que llegan arriba, tienen muy claro que no han llegado por sus propios medios, sino que deben su triunfo, digamos, a una red, ¿no? Clientelar, pues de alguna forma también hace que es un capitalismo de rostro más amable, ¿no? Más digamos, con menos frialdad, ¿no? Y que es muy consciente de que de alguna forma tiene que devolver el dinero que ha ganado a la red social de una forma o de otra, ¿no? El capitalismo anglosajón, pues que es mucho más privado, mucho más darwinista, como lo queramos llamar, es decir, que es una selección mucho más natural. Todo eso en la teoría, porque en la práctica ya me gustaría a mí ver, en la práctica, si los que llegan arriba en Estados Unidos o lo que sea, no reciben algún empujón federal del FBI, del ejército americano, o a saber Dios qué manegos tienen ahí o manejos, ¿no? Sí que es verdad que en principio por el tipo de montaje que tienen es más fácil que llegues, digamos, desde abajo hasta arriba por tus propios méritos, pero habría que ver a coste de qué, cómo, pisando a quién, y etcétera, ¿no? Eso también hay que dejarlo claro, ¿no? Porque siempre las teorías son una cosa, la práctica es otra muy distinta, ¿no? Normalmente las prácticas son siempre más enrevesadas, más duras o más extrañas que no digamos, que no lo que es la teoría, ¿no? Entonces, una vez planteado esto, y vamos a volver a lo que decía al principio, volviendo aquí a España, digamos, y volviendo a nuestro problema o nuestro dilema, el tema de la renta básica, ¿no? El tema de la renta básica es que es una cosa para mí muy compleja porque, como siempre, la hipocresía, digamos, es un poco lo que nos caracteriza mucho al ser humano en general y no nos deja nunca actuar con la suficiente, digamos, racionalidad, ¿no? Que lo racional no tiene por qué ser frío, al revés, ¿eh? Lo racional muchas veces es algo que la gente confunde racionalidad con frialdad, con algo un poco... van casi a la psicopatía, ¿no? Que las cosas demasiado racionales al final acaban mal, no sé qué, no sé cuántas, ¿no? Pero no es exacto esta percepción que tiene mucha gente, ¿no? Lo racional no es frío, lo racional es caliente. Lo racional es algo que normalmente tiene en cuenta un montón de datos para justamente tomar la mejor decisión y tomarla una decisión, digamos, que no esté basada solo en buenos sentimientos, en emociones y en que también, pero no solo en esto, ¿no? Es un poco la gran diferencia con una decisión que se tome basándose primordialmente siempre en la emoción, en lo que parece, digamos, parece en principio todo lo relacionado con las emociones y con digamos el bienestar común o con un primer impulso de humanidad, ¿no? De tal, parece como que siempre sea la mejor decisión, ¿no? La decisión más humana y tal, ¿no? Pero no siempre es así, no siempre es así porque muchas veces lo que parece lo más humano, lo que parece a priori lo más digamos, respetable, lo mejor, no siempre lo es porque es la famosa fábula de siempre, ¿no? Lo que es muy recurrida, pero está muy bien, ¿no? O sea, aprende a una persona a pescar y no le des pescados, ¿no? Es un poco siempre lo mismo, ¿no? Y eso es un caso claro. Lo que pasa es que es un caso claro, pero como todo en la vida, no está tan claro como aprende a pescar y pesca. Es decir, porque aquí se supone que la renta básica quiere ayudar a gente que ya sabe pescar, por decirlo de alguna forma, pero que no pueden ir a pescar, ¿vale? Se supone que la filosofía es esta, ¿no? El poder darle, digamos, algunos pescados a gente que ya sabe pescar, que no rehúye pescar, pero que se supone que no pueden ir a pescar por diferentes circunstancias, ¿no? Tormentas, como puede ser el coronavirus en ese caso, o diferentes circunstancias. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Si se aplicara de forma racional, fría, perfilando bien, como si fuéramos, digamos, perfiladores de esos del FBI o de cualquier, digamos, policía nacional, digamos, que se dedique a cazar criminales en serie, el famoso oficio que está cada vez de moda y que en las series americanas y no americanas sale cada vez más de las series policiales, ¿no? El famoso perfilador, ¿no?
el que traza el perfil del asesino antes de conocerlo, ¿no? Para poder justamente cazarlo, ¿no? Es decir, por sus actuaciones, por la forma que tiene de matar, por el escenario del crimen, por a quién elige como víctimas, por quién escoge, o quién, digamos, pues de alguna forma se puede trazar un perfil, ¿no? Normalmente bastante certero de la edad, del sexo, digamos, incluso muchas veces acierta hasta con el color de piel, ¿no? La raza del perpetrador del asesino, ¿no? Digamos. Y luego cuando lo cazan, pues averigua que el perfilador normalmente ha acertado en un 70, en un 80%, o en un 100 o en un 90% de los casos, ¿no? O sea, su perfil es certero en un porcentaje muy alto, ¿no? Si el perfilador es bueno, evidentemente, etcétera, ¿no? Y aquí, pues para hacer ese tipo de ayudas, yo haría lo mismo, ¿no? Me metería casi a trabajar un perfilador de estos y realmente perfilaría muy bien quién debe recibir esa ayuda, ¿no? Y qué perfil tienen, ¿no? Porque no seamos hipócritas, ¿no? No seamos hipócritas. En una sociedad como la nuestra, aparte del paréntesis de ahora, que realmente sí que es una dificultad real y ahí sí que nos afecta a todos y ahí sí que de verdad que vamos a entrar todos o estamos ya dentro de las dificultades, digamos, reales, ¿no? Que ahí sí que no hay peros, digamos, ¿no? Ahí sí que todo el mundo está afectado de verdad y toda ayuda es poca, ¿no? Para la mayoría de nosotros. Pero en tiempos normales, porque eso se quiere prolongar a los tiempos normales, no olvidemos que lo que propone Podemos y la izquierda posmoderna, digamos, de alguna forma es una renta mínima vital para un cierto perfil de la población para siempre, digamos, ¿no? Que tengan esa renta básica para siempre, ¿no? Claro, habría que perfilar muy bien todo esto porque, claro, si no, la hipocresía que nos caracteriza siempre, de alguna forma, y además mezclado con lo posmoderno, va a hacer que esto sea, como siempre, una decisión injusta al final, ¿no? Y me explico. No seamos hipócritas, la mayoría de las personas que en el primer mundo, en el mundo occidental, digamos, no llega a fin de mes, ¿vale? Bueno, si no la mayoría, vamos a decir un gran porcentaje, ¿vale? Un porcentaje muy alto de las personas. Yo es mi teoría y mi perfil que yo he trazado por lo que veo a mi alrededor, simplemente, ¿eh? Por lo que veo a mi alrededor, en mi familia, en mis amigos más cercanos, etcétera, etcétera. Y lejanos, digamos, es decir, por lo que yo observo en mi alrededor, ¿no? Cada persona se calcula que tiene un entorno de 100 conocidos, más o menos, 100 con distintos grados de amistad, evidentemente, pero 100 personas que conocemos relativamente bien su vida. Y quizás el círculo más lejano, pues podemos llegar a unas 200, 300 personas, ¿no? Que sabemos de cómo se mueve su vida, etcétera, ¿no? Es un cálculo que se ha hecho hace muchos años ya, ¿no? Entonces, digamos, si nos basamos en ese cálculo, digamos, pues uno puede, si es bastante observador y si le interesa, es curioso, etcétera, pues puede al final trazar ciertos perfiles sociológicos, ¿no? de su sociedad, de la sociedad en la que vive, ¿no? Y yo me baso en ese conocimiento, ¿vale? Para poder, digamos, sentenciar que muchísima gente que no llega a final de mes, en el mundo de hoy, son gente que tiene dificultades no porque la sociedad no le permita, digamos, poder tener un ingreso mayor, no porque realmente sea verdad lo que dicen los posmodernos de que la sociedad está montada de tal manera que deja fuera a un montón de gente por su propio, digamos, por su propio mal montaje, ¿no? O mala estructura, ¿no? De la sociedad, etcétera, del capitalismo salvaje y de sus consecuencias, del liberalismo y todo el tema este. Es mentira, no es por eso, porque al revés, la sociedad está montada en principio para que el filtro, digamos, hacia arriba, o el poder alcanzar un cierto bienestar, o un cierto, digamos, por lo menos un trabajo mínimo que te permita unos mínimos vitales, está bastante bien montado, precisamente. Nunca hemos vivido una sociedad más abierta, donde haya menos trabas de todo tipo. Es decir, hoy en día nadie te va a preguntar ni tu condición sexual, ni va a mirar tu raza. A priori no se mira, es mentira. O sea, es decir, no hay nadie que va a mirar si eres mujer, si eres hombre, tu condición sexual y tal para cogerte en la empresa. Eso es absolutamente es así. Salvo, evidentemente, excepciones que confirman la regla, que siempre las hay, ¿no? Pero por regla general nunca se ha vivido en una sociedad más abierta, jamás. O sea, jamás se ha vivido en una sociedad más abierta, más tolerante
con todo, ¿no? Entonces, digamos, esa traba, mentira. Luego, el tema del liberalismo, de que solo permite, digamos, llegar a un cierto perfil de personas y excluye a otras, también es mentira. Es decir, lo que ocurre aquí, seamos sinceros, es que la mayoría de gente que hoy en día realmente no llega a final de mes o no consigue un trabajo mínimamente digno, con una paga mínimamente digna, es porque realmente o no quieren, ¿vale? Son gente que no quiere, básicamente, o que tienen algún tipo de adicción. Seamos sinceros, tienen alguna adicción pues a las drogas o al alcohol o a ambas cosas a la vez, ¿vale? Es así, porque yo lo he visto, es así. O sea, es decir, las personas que normalmente entran en un círculo, digamos, no virtuoso, sino más bien todo lo contrario de virtuoso, es personas que normalmente pues desde la juventud han cogido algún tipo de vicio, ese vicio se va apoderando de ellos con los años y al final les hace personas que ya no están aptas para trabajar. Y luego sí, luego suelen ser personas que siempre le echan la culpa a todo, ¿no? Y si van a un servicio social o alguien les entrevista de los servicios sociales, siempre van a decir que es culpa del capitalismo, del liberalismo, según el perfil psicológico que tengan o su tendencia, digamos, política, ¿no? Y si no, pues van a culpar a la sociedad directamente, a bulto, ¿no? De sus desgracias, ¿no? Cuando en realidad son personas que a quien debería culparse es a ellas mismas, ¿no? Entonces, digamos que esto es por una parte. Entonces, claro, luego hay gente que no quiere. ¿Qué quiere decir? Pues que son gente que se acomoda. Se acomoda, ven que se puede vivotear, vivir de alguna forma siempre repenchado de los demás y ya les parece bien. Ya les parece bien y aunque sea con poca paga, pues ya tiran, ¿vale? Ya tiran. Son un poco como las paparras, ¿no? Son gente que se engancha siempre a otras personas o si no, a la sociedad para poder, digamos, subsistir y vivir de una forma cómoda porque básicamente no quieren trabajar, ¿vale? Y de ese perfil hay cada vez más, porque en una sociedad próspera normalmente pues suele alumbrar ese tipo de personalidades, ¿no? Suele favorecer ese tipo de personalidades, gente que ha nacido en el entorno, aunque sea de una familia obrera, Ojo, una familia obrera que le ha dado de todo porque una familia obrera en Europa, en el primer mundo, puede permitir el lujo de educar a sus hijos en una comodidad nunca vista hasta ahora en la humanidad. Y entonces, pues esa persona va creciendo, va haciendo su escolaridad hasta los 18 años, que se puede hacer tranquilamente aquí en Europa, aunque no vayas a la universidad. Y luego, pues de alguna forma salen del círculo, digamos, escolar y se meten ya en círculos de estos de que se supone que aprenden algún oficio y de ahí, pues bueno, son los famosos ninis. Y cuando ya se encuentra con 30 años, no tienen ni oficio ni beneficio y pretenden seguir viviendo o de los papás o en su defecto de los papás y de la sociedad, digamos, ¿no? Se han hecho una personalidad débil, una personalidad de no luchadores y al final pues son gente acomodada, ¿vale? Simplemente se han acomodado y no piensan trabajar. Además, normalmente suelen envolver todo eso de unas filosofías muy guays, muy de New Age, ¿no? Muy de tipo Osho, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es un rollo así como muy... se suelen hacer como personas místicas, pseudo-místicas, evidentemente, y con su pseudo-misticismo, digamos, pues vamos chupando el bote, ¿no? Entonces, digamos, ese es el perfil, no nos engañemos, de los que normalmente hoy en día en el primer mundo no llegan a fin de mes, ¿vale? O dicen que no llegan a fin de mes. Entre los que tienen adicciones reales y estos son el gran grueso. Luego habrá, evidentemente, no lo niego, pues la típica madre soltera, que se ha visto un poco tirada y tal y cual, con un hijo a cargo y que no llega a final de mes porque es difícil, no nos engañemos tampoco, es difícil encontrar trabajos, no es difícil trabajar, pero es difícil encontrar trabajos que te puedan permitir pues ya tener una casa, educar un hijo, tal y cual, solo o sola, digamos. La verdad es que se puede hacer cuesta arriba, ¿no? Si no tienes una ayuda, digamos, de tus padres, abuelos o del Estado, ¿vale? Y esto no se puede negar, eso no se puede negar porque es verdad, ¿no? Luego hay circunstancias, claro, hay gente que no tiene familia, donde agarrarse, porque la familia ha muerto o porque, digamos, ya viene de una familia desestructurada desde un principio, de gente adicta o con adicciones. Y entonces es un niño o una niña que se ha educado pues en centros especiales, etcétera, desde que es niño, digamos, ¿no? Y entonces, claro, digamos que ya empieza mal, ¿no? En su vida y pueden empezar con muchas dificultades, ¿no? Eso no lo niego, hay un perfil. Y ese perfil sí que me parece muy bien que se le ayude. Un perfil así, una madre soltera, un padre soltero, me parece perfecto que se le pueda ayudar con un mínimo vital.
es que yo ligaría prudentemente a que se demuestre que va buscando trabajo y que va intentando prosperar. Por lo menos, intentarlo por lo menos. Que si no lo logra, pues se sigue ayudando, ¿no? Pero por lo menos que se intente, que no poco sea una especie de acomodamiento que la gente pues ya se repenche en eso, ¿no? Entonces, claro, si somos realmente sinceros y no somos hipócritas, si no tenemos la hipocresía esa, digamos, la realidad es esta, no nos engañemos. La realidad es esta. Y si uno hace un poco de circunspección, digamos, y mira un poquito de calmarse y de observar bien lo que tiene alrededor, simplemente lo que tienes alrededor de tu casa, ¿vale? Lo que tú sabes, conoces de hermanos, de primos, de tíos, etcétera, te darás cuenta que normalmente el que no ha triunfado, entenderme, el que no tiene un trabajo normalmente mínimamente digno y una paga mínimamente digna para ir tirando, ¿vale? Que ya es triunfar, para mí esto. Quiero decir que no estamos hablando de Cristiano Ronaldo, no estamos hablando de volverse ahí millonario, ¿vale? Que eso son otras historias y otro rollo. Estamos hablando de tener una vida digna, ¿vale? Normalmente te das cuenta que los que no han conseguido tener una vida mínimamente digna es por las razones que he mencionado antes. Y no me seáis, digamos, blandos. Miradlo de verdad con frialdad y veréis que no voy muy errado. Que no hierro mucho en mi descripción. Entonces, digamos, a partir de ahí, con el perfil que acabo o con lo que acabo de establecer, digamos, lo de Pablo Iglesias, pues hay que mirarlo muy bien. O sea, lo de el posmodernismo la izquierda posmoderna, hay que mirar muy bien esa propuesta porque todos esos recursos que se destinaría a ninis y adictos, realmente es justo que esto se dedique a gente con ese perfil. Y no quiero entrar, para que ya no se me tache de lo típico y tal y cual, y no quiero entrar en la cantidad de extranjeros que entran en esos perfiles también, ¿eh? Ojo, en la cantidad de inmigrantes que también entran y vamos a ser concretos, islámicos, digamos, de credo musulmán, que entran en un perfil que no es ni el uno ni el otro, sino que sería un tercer perfil, que son los que se aprovechan del sistema. Es decir, vienen aquí a cumplir con todos los requisitos del sistema. Si hay que tener 4 hijos para tal, pues se tiene 4 hijos. Si hay que tener 5 hijos para no sé qué, pues se tienen 5 hijos. Que no nos engañemos, no seamos hipócritas. Hay mucha gente que vive así aquí en Europa. Mucha gente. En Francia es donde el país campeón de ese tipo de perfil, ¿no? Que no nos engañemos, que a verlo los hay. Que después a lo mejor los hijos que hacen resulta que son gente útil y que nos va a servir para la sociedad, excelentes médicos y tal, también es verdad. Y también los habrá. De los 5 hijos que tienen aquí, algunos se quedará aquí, se integrará bien, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los 5 no. Y otros seguirán los pasos de su padre y otros seguirán pasos todavía más complicados, y luego tendremos el extremo de los que incluso acabarán cogiendo una metralleta o un cuchillo y haciendo algún tipo de barbaridad aquí en nuestro suelo, ¿vale? Por lo tanto, digamos que si ya me meto en ese perfil también, que también podría entrar en la reta básica vital de la izquierda posmoderna, pues ya la cosa se complica todavía más. Pero bueno, ya no quería entrar ahí, al final he entrado porque digo, porque me parecía injusto dejar fuera una realidad, porque también es una realidad que ocurre en nuestras tierras, ¿no? Entonces, digamos que sí, me da igual que me tachen de lo que sea, a lo mejor se me borra alguno de la suscripción, pero bueno, es que tenía que decirlo porque es una realidad, no nos engañemos, es una realidad. Y no lo digo con ningún tipo de racismo. El que me conoce, el que está aquí ya conmigo y que me oye desde hace tiempo, sabe perfectamente, y el que me conoce de cerca, que lejos de mí está el racismo, lejos de mí está el denigrar a los musulmanes. Yo he tenido muchísimos amigos musulmanes. Les tengo aprecio, valoro su cultura, valoro su religión, valoro todo, pero una cosa no me va a quitar la otra. No me va a quitar que en la realidad hay muchísimos, digamos, compatriotas de ellos, o llamarlo como queráis, o simplemente de su cuerda, de su religión, y ellos lo saben, y algunos que son cuerdos y tal te lo van a decir así de claro, ¿no? Que realmente se aprovechan del sistema, se aprovechan de nuestro, digamos, bienestar, en vez de intentar aportar. No solamente no aportan, sino que se agarran ahí como una paparra
a simplemente aprovecharse del tema sin integrarse nunca además, jamás, ni hacer el más mínimo esfuerzo, ¿no? Por integrarse. Sino incluso viene al contrario algunas veces, ¿no? Y eso es una realidad, es así, hay una parte de la sociedad que es así, punto. Luego, evidentemente, y menos mal, la mayoría de los que están aquí son, digamos, buena gente. Incluso algunos de los que se aprovechan del sistema al final no nos van a hacer daño nunca, simplemente se van a seguir aprovechando del sistema sin hacernos daño, ¿no? La mayoría, ¿no? Eso es la mayoría, ¿vale? El 80%, ¿no? Pero de los que se comportan de esa manera no nos van a hacer daño. Pero luego hay un 20% muy peligroso que al final encima te acabará incluso haciendo daño, ¿no? Y eso es una realidad, es así, es así, es así. No se puede negar. Entonces, digamos que con todo lo que acabo de exponer, yo creo que lo de la renta básica hay que mirarlo muy bien, ¿no? Y tendría que haber perfiladores, incluso de la policía, que realmente establezca, eso sería lo justo realmente, eso sería lo realmente justo, que establezca quién merece esa ayuda vital y quién no la merece. Eso sería lo justo, lo racional. Que luego me dirán, pero eso será muy fascista, entonces ya vamos al fascismo poco a poco, si empezamos a tomar otras decisiones con tanta precisión, con tanta no sé qué, hay que ser más magnánimo, hay que, bueno, tal y cual, y hay que arriesgarse, bueno, y no sé qué, no sé cuánto, bueno, luego ya sé que hay toda una serie de digamos, consejos buenistas que me pueden desmontar ese argumento. Pero si somos totalmente sinceros y queremos ser totalmente eficaces y que el dinero, que al final el dinero de un gobierno es el esfuerzo del sudor de todos, el que crea esa riqueza. No nos olvidemos, porque esto luego está otro error de la izquierda posmoderna, ¿no? Que es pensar que la riqueza que se genera así, mágicamente, ¿no? Y que es casi como una obligación, casi, o como algo normal. No es normal. Es decir, gracias a que hemos hecho un mundo liberal, digamos, y con tendencia al capitalismo, se crea más riqueza y más abundancia de la necesaria. Eso no, que tampoco se olviden, digamos, los de la izquierda posmoderna. El comunismo, aplicado a rajatabla, ya se ha visto en Rusia en los primeros años. Se vio en China, se vio en todos los sitios donde se intentó aplicar, digamos, de forma sincera. Es un fracaso total, ¿pero por qué? Porque es un fracaso en su esencia. Es decir, si yo empiezo a trabajar lo mínimo, mi vecino también, el otro también, el otro también, el otro también, al final resulta que no hay abundancia. Y cuando no hay abundancia y hay lo justo, la tendencia es más bien al final a la entropía, a que de lo justo pasemos a las carencias. Y de la carencia a la pobreza. Es que es una cosa que... Es decir, si tú no premias la excelencia y no fuerzas a la gente a que dé lo mejor de sí, con un incentivo, el que sea, moral si puedes, pero normalmente tiene que ser monetario, que es el mejor invento que hizo la humanidad después de hablar, seguramente es inventar el dinero, ¿no? Porque si no hay un incentivo económico que la gente pueda ver que puede progresar, aunque luego no lo logre o lo logre poco o lo que sea, pero tiene que tener la impresión, y que no es solo una impresión, sino la realidad de que se puede llegar a progresar, entonces nunca creas abundancia. Es imposible crear abundancia en una sociedad que no cree en el incentivo, o que no cree en el incentivo individual, me refiero. ¿Por qué? Porque tú creas abundancia, es decir, tú sobretrabajas o haces más horas, o creas más. Tú, si eres país, por ejemplo, en vez de contentarte con crear las patatas justas para tu familia, creas una abundancia de patatas porque tienes la esperanza de vender esas patatas a buen precio, y aparte de hincharte de patatas en tu casa, encima tener, digamos, un incentivo económico en dineros que te van a permitir hacer cosas que no sean solo volver a sembrar patatas, sino que mandar a tus hijos al colegio, a la universidad, etcétera, ¿no? Y tú mismo, pues, pagarte un viaje con tu mujer de tanto en tanto, ¿no? Y si puede ser, contratar personal, que son los que te van a cuidar el bancal de patatas, y tú dedicarte, pues, a menesteres más agradables, ¿no? O más interesantes, o no digo que no sea interesante cultivar patatas, me refiero a otros menesteres, ¿no? Entonces, claro, si tú esto se olvidan. Yo veo que el Pablo Iglesias, toda esta gente se olvidan totalmente de que el mundo funciona así. Están tan metidos en ideología, están tan metidos en la tontería teórica, que se olvidan de que si no hay, digamos, un incentivo, no hay sobreproducción. Si no hay sobreproducción, no hay abundancia. Si no hay abundancia, o sea, excedente de cosas,
no hay, digamos, la posibilidad luego de poder plantearte ni tan siquiera hacer un reparto justo de dinero y tal y cual, porque ese dinero no va a existir, esa riqueza no va a existir. Es decir, si no hay ese incentivo, la gente no crea riqueza, crea lo justo para sostenerse. Y de ahí puedes caer a la supervivencia pura y dura, ¿no? Y de ahí, si vamos bajando escalones, podemos volver a caer al cazador-recolector que solo piensa en su tribu, en su pequeño ámbito familiar y punto, ¿no? Porque al final, en realidad, para vivir tú y los tuyos, con un mínimo esfuerzo, con 2 horas diarias de trabajo, vives, ¿eh? Es decir, vas, cazas un trozo de carne y recolecta, mientras tu mujer recolecta 4 cosas en esto y ya tienes un guiso, ¿eh? O sea, quiero decir, ojo, para hacer tu guiso diario, con trabajar 2 horas al día ya tienes más que suficiente, ¿eh? Ojito. O sea, quiero decir, pero claro, vives tú y tu familia. Si el vecino no puede cazar porque es manco o porque ha nacido tonto, ¿qué hace? Muere, punto, ¿no? Porque tú no le vas a dar un trozo de tu carne ya que es justa. O sea que cuidado, porque la realidad, en realidad, es muy dura. Es muy dura y si no se incentiva que la gente, digamos, haga ese pequeño sobreesfuerzo, que no piense solo en ellos, sino que incluso de forma inconsciente, haciendo ese sobreesfuerzo, haya excedencia, se puede caer rápidamente, mucho más rápido de lo que la gente se cree, en una pobreza extrema, porque si es el cada uno, pienso solo en mí, y solamente me apaño yo, los ecologistas se creen que es el mundo ideal, no, es un mundo infernal, no ideal, infernal, donde realmente solamente sobrevive, ahí sí que entonces lo que ellos siempre rehuyen más, que es que no sobreviva solo el fuerte, que no sea darwiniana o darwinista la sociedad, al final lo consiguen. Es decir, si tú empiezas a desincitar, es complicada la palabra, ¿eh? Desincitar o bueno, en fin, da igual. Si tú empiezas, digamos, a quitarle, digamos, la motivación a la gente para que trabaje y trabaje más, ¿no? Con todas esas filosofías así pseudo-orientales que están mal interpretadas normalmente, aposta o sin querer, al final vas a conseguir la pobreza, es lo único que vas a conseguir, ¿eh? No vas a conseguir un mundo más feliz, ni que la gente... Porque la gente no va... El comunismo, por ejemplo, contaba con que la gente iba a ser feliz de trabajar para los demás. Conscientemente nadie lo hace así. Desgraciadamente, solamente hay un porcentaje muy pequeño de la población que estaría contenta de trabajar por los demás, ¿no? Gente muy inteligente, bien formada, etcétera. La mayoría de la gente normalmente, no nos engañemos, no es feliz de trabajar por los demás. Trabaja para los demás porque cree que va a tener un incentivo al final de mes. Si no, ¿de qué? Si no, trabajo para mí y para mi familia y punto. O sea, es así, es así. Por lo tanto, cuidadito con esos inventos postmodernos que se creen que van a reinventar la humanidad, que van a reinventar la sociedad, porque está todo inventado desde hace muchos siglos y ya se han hecho muchos experimentos a lo largo de los años. No hemos nacido ayer como sociedad ni como humanidad, que desgraciadamente la izquierda postmoderna muchas veces actúa como si el mundo empezara con ellos. Y los Pablo Iglesias, su mujer, la Irene Montero, toda esta gente, lo que tiene que hacer es coger más libros, estudiar más, antropología, historia, y darse cuenta de que la humanidad hace muchos siglos que existe, muchos siglos, y que ya se han hecho muchos experimentos y que al final el único que funciona de verdad es incentivar a la gente y darle la posibilidad de prosperar, punto. Móntalo de una manera, de otra, luego lo maquillas de una manera, lo maquillas de otra, pero al final el incentivo y darle a la gente la posibilidad de progresar es la única manera de tener una sociedad próspera, la única, no hay otra. Luego, pues claro, está la ecología, que es verdad que en una sociedad de ese tipo, pues puede suponer desequilibrios ecológicos, que es en lo que estamos, pero bueno, ahí está el ingenio humano para intentar darnos un marco que pueda convivir, digamos, con ese tipo de cosas. Y ahí sí que ya entraría la filosofía, ¿no? La filosofía, y ahí tenemos que ponernos a trabajar seriamente, ¿no? En cómo conseguir un equilibrio. Pero eso ya es otra historia que ya propondré o en el próximo audioprograma o en próximas entregas o ya veremos, ¿no? Que es un melón interesante de analizar también. Bueno, chicos, lo voy a dejar ahí. Me lo he pasado muy bien y tenía muchas ganas de hablar de esto, pero bueno, ya creo que no voy a aburriros más, ¿no? Bueno, aunque yo sé que lo que me escucháis normalmente no os aburrir, sino todo lo contrario, pero bien, yo ahí lo vamos a dejar por hoy.
Nos vemos dentro de poquito. Eso, veo que se ha atascado un poco las suscripciones. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Sin embargo, veo que las visualizaciones están en aumento, están bien, pero veo que aquí hay mucha gente que pasa aquí de gorrilla, que escucha el audio y ni siquiera se suscriben. Venga, suscribiros, no seáis tan ratillas, que yo quiero seguir aumentando aquí los locos en el grupo. Y lo de dar like ya sí que me da igual, pero lo de suscribiros sí que me hace gracia, que ya sabéis que tengo ese reto que os propuse desde el principio que hago ese canal de llegar a los 1000 famosos, ¿no? Solamente por reto, porque realmente es porque me parece una cifra muy redonda y muy lograda, y así entrar en la famosa posibilidad de monetizar los vídeos, ¿no? Pero que ya sé yo que no lo hago por eso, porque evidentemente para ganarte la vida con YouTube no es con ese tipo de programa que hago yo, ni mucho menos, y no es con las cifras que pienso manejar siempre aquí, ¿no? Que no van a ser cifras nunca de millones de visualizaciones y de millones de suscriptores, que es cuando te puedes ganar la vida con YouTube. O sea, que no os preocupéis, que no es para ganarme la vida, no seáis ratillas, es por ir asumiendo retos, simplemente porque es divertido asumir retos y ver cómo aumenta esto, ¿no? O sea, que suscribiros, no seáis tan sosos, dejar que me alegre un poco y esto, y nos vamos viendo y nos vamos oyendo, mejor dicho, me vais oyendo. Ya haremos próximos programas. Venga, veo que, hostia, hoy me he extendido, 36 minutos, madre mía, sí que ha sido largo. Bueno, pero creo que ha valido la pena. Ha sido de los días que más inspirado he estado. Venga, un saludito a todos. Chao, chao, hasta la próxima.